Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marilyn y en el video de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para hacer historia en el Perú: los archivos. Bien, antes de comenzar con este video quiero decirles que desde hace un par de videos atrás estoy implementando una guía de contenidos que es básicamente un índice acerca de los temas que se abordan en este video. Lo pueden encontrar anclado en la cajita de comentarios, va a estar en el primer comentario, así ustedes simplemente van y pueden chequear entre los temas que se abordan en este video el que más les interese, le dan clic al minuto exacto y los lleva a esa parte del video. O si no quieren hacer eso, simplemente pueden quedarse viendo el video en su totalidad, lo cual sería mucho más chévere. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, el objetivo de este video es hacer una guía completa y práctica para una persona que nunca ha pisado un archivo. Ahora, ¿realmente es necesaria una guía para alguien que nunca ha pisado un archivo? Y la respuesta es sí. Y no porque sea difícil ir a un archivo, sino que hay dos momentos que suceden cuando uno quiere consultar documentación en un archivo histórico. Y hay que hacer énfasis en este adjetivo histórico que más adelante vamos a explicar un poquito las diferencias, ¿sí? Lo primero es el trámite previo para poder conseguir un carnet de investigador, porque si no tienes un carnet de investigador es muy poco probable que te dejen consultar un archivo histórico. Y lo segundo es qué hacer una vez que estás dentro del archivo. Entonces son dos momentos, el pre y el post, algo así, en donde me gustaría darles algunas recomendaciones acerca de lo que deberían ustedes hacer frente a un archivo. Yo no me considero la gran experta del mundo, tampoco es que haya consultado miles de archivos, pero sí hay nociones básicas que una persona debería considerar antes de ir al archivo, sobre todo antes, ¿no? Entonces, creo que cada persona tiene una anécdota particular en los archivos del Perú, que están en crisis total. No sé cómo será la situación en otras ciudades del país o en otros países en general. Así que si ustedes quieren compartir sus experiencias, por favor déjenlo aquí abajito que yo leo todo. Y de hecho, conocer experiencias de personas en archivos distintos o fuera de Lima, para mí es muy enriquecedor, muy lindo, ¿no? Porque te dice mucho de cómo están administrados en otro contexto. Por ejemplo, hay una gran diferencia en los archivos latinoamericanos a los archivos europeos, ¿no? La conservación de los documentos es distinta, así que me gustaría conocer también estas experiencias si es que hay alguien que nos está viendo desde otro país. Así que déjalo todo aquí abajito, ¿sí? Bien, quisiera comenzar precisando qué tipo de información encontramos en un archivo histórico. Y quiero detenerme en este adjetivo histórico porque un archivo convencional, o sea, entendido como un lugar en donde se almacenan documentos de una institución, ya sea privada o estatal, lo podemos encontrar en múltiples lugares. De hecho, cada institución, dependiendo la longevidad que tenga o la cantidad de años de existencia que tenga, opta por almacenar los documentos emitidos por ellos mismos, ya sea por diversas razones. O sea, ¿por qué una institución o uno mismo decide conservar los documentos? Porque cree que en algún momento lo va a utilizar, porque es un respaldo para las acciones que está tomando como institución, en fin. Ese tipo de, o sea, ¿por qué la gente conserva? Porque una institución conserva documentos, no vamos a andar mucho en eso, pero está muy asociado al hecho del archivo histórico. ¿Por qué? Porque un archivo histórico lo que hace es resguardar documentos de forma permanente, o sea, la posibilidad de un desecho de este tipo de documentos no está concebido. Y ahora, ¿por qué y qué tipo de consideraciones se debe tomar para conservar un documento de forma permanente? Si bien yo no he estudiado archivística y probablemente lo que vaya a decir aquí sea algo muy ligero, y lo digo de antemano porque hay gente que me critica mucho en los comentarios. Este es un video de YouTube que no tiene un respaldo científico, chicos, así que tampoco tomen en cierto todo lo que yo digo. De hecho, yo estudié la carrera de Historia, que tiene algo que ver con los archivos porque somos asiduos consultores de los archivos. Pero lo que intento hacer aquí básicamente es un poco ahondar en las diferencias que hay entre un archivo histórico y un archivo convencional.
Porque el archivo histórico no solamente resguarda información para la institución que emite ese tipo de documentación, sino que también tiene o logra tener un impacto a nivel social, ¿no? A nivel de la sociedad. O sea, la información que esa institución ha emitido ya no solamente es relevante para ellos, sino también para la sociedad. De ahí que muchas personas que consulten los archivos históricos estén enfocados en el estudio de las ciencias sociales, como historiadores, sociólogos, politólogos, periodistas, literatos, en fin, público en general. Entonces, nuevamente volviendo a la definición de un archivo histórico, los contenidos, el contenido que resguarda un archivo histórico pues es importante. ¿Quién decide qué tipo de información o documentación es importante? La institución en cuestión. Por ejemplo, si estamos hablando de una institución privada, como puede ser, no sé, el archivo del diario El Comercio, ¿quién decide qué cosa va al archivo del diario El Comercio? Ellos mismos. O si hablamos de instituciones religiosas, por ejemplo, la congregación o la Compañía de Jesús, para poner un ejemplo un poco más conocido, tiene su propio archivo. ¿Quién decide qué pasa al archivo histórico y qué se desecha? Ellos mismos, probablemente asesorados por un archivero profesional, o tienen unos archivos, tienen unas, en su gran mayoría de casos las congregaciones religiosas manejan patrones de conservación de documentos. Entonces, en el caso de las instituciones privadas o religiosas, ellos mismos. En el caso del Archivo General de la Nación, que es el archivo de la Nación, del Estado, que resguarda documentación relevante o emitida por los órganos o las instituciones nacionales, ellos también tienen una política, esto ya es más político, de conservación. Entonces ahí digamos que la conservación de documentos entre institución privada, religiosas y nación del Estado es distinta. Entonces hay que considerar eso también al momento de saber que el tipo de documentación que consultamos es histórica. Bien, en esta sección quiero intentar hacer un pequeño listado acerca no de los archivos históricos que existen en el Perú, porque son muchísimos, como ya lo he mencionado, cualquier institución con más de 30 años de vigencia puede tener un archivo. No quiero hacer un listado, porque de hecho creo que ya hay un listado acerca del registro de los archivos en el Perú. Lo que yo quiero hacer aquí es precisar qué contenido podemos encontrar en los archivos, en algunos archivos históricos del Perú. Yo he hecho aquí mi chamba, he hecho un pequeño listado de algunos archivos históricos, bueno, de los más conocidos, sobre todo en Lima, porque es la ciudad donde yo vivo y la ciudad donde yo he consultado mayor cantidad de archivos. No lo he podido hacer para las distintas provincias del Perú. Si alguien tiene información acerca de los contenidos que encontramos en los distintos archivos que existen en los departamentos o provincias del Perú, por favor comparten información no solamente conmigo, sino con todo el mundo para tener acceso a ello. ¿Por qué hago énfasis en los contenidos que podemos encontrar en los archivos? Porque cuando uno está investigando un tema, no sé, un tema en general, la gran pregunta que se hace: ¿y dónde encuentro las fuentes documentales? Entonces, lo primero es preguntarle a un profesor, preguntarle a un amigo o buscar en internet, no sé, lo que se venga. Porque le digo, por ejemplo, si yo estoy trabajando algo sobre historia de género en la colonia, ¿qué tipo de información ¿en dónde busco la documentación? Obviamente tenemos un primer índice, un primer punto de enfoque, que es la colonia. Pero si estoy hablando sobre mujeres en la colonia, ahí tengo que precisar, por ejemplo, el fondo documental en el archivo colonial. Con esto no quiero decir que el archivo colonial tiene un fondo específico para mujeres, probablemente lo tenga, pero lo que voy es que uno debe precisar el tema de investigación para poder buscar los fondos documentales en el archivo que hayas escogido. Entonces, todo este tipo de información que se despliega de los contenidos de los archivos, voy a intentar explicar, porque a veces uno me dice: ay, tú no sabes nada, en los comentarios me ponen así los haters un montón de cosas raras. Entonces, preciso, voy a intentar cubrir los contenidos de estos archivos.
que de hecho ya es algo muy conocido, ¿no? Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, que es el más consultado por todo el Perú. Ya sabemos que encontramos archivo colonial y archivo republicano, pero igual lo vamos a tratar de explicar. Bien, comencemos por lo que acabo de mencionar. El Archivo General de la Nación es el archivo más antiguo del Perú, ¿sí? Y lo que hace es resguardar documentación de los distintos ministerios o de las distintas instituciones resguardadas por la nación. Entonces, tiene dos grandes secciones en el archivo histórico: el archivo colonial y el archivo republicano. Como su mismo nombre lo dice, el archivo colonial resguarda información de la colonia y el archivo republicano de la república o de la formación de la república en relación a la independencia. No hay un archivo de la independencia como tal, sino un archivo de la república, ¿sí? Entonces, quiero precisar antes también que, por ejemplo, si hay una persona que está trabajando temas de independencia, o sea, que se mueve entre la colonia y la formación de la república, sí va a tener un gran problema, porque estos dos archivos, están separados espacialmente. ¿A qué me refiero? El archivo colonial está en el antiguo correo y el archivo republicano está en el sótano del Palacio de Justicia. Entonces, espacialmente va a tener que ir a un lugar y a otro para poder consultarlo, ¿sí? Entonces, como lo dije, el Archivo General de la Nación es el que alberga toda la información o el patrimonio documental emitido por los órganos del Estado, de los distintos ministerios, de los distintos fomentos o como se haya llamado en su momento, las distintas divisiones del Estado. Otro archivo muy importante es el archivo arzobispal. Este archivo se encarga de resguardar la información emitida por la Iglesia Católica en referencia a las partidas de nacimiento, bautismo, defunciones, matrimonios, en general, todo ello emitido por la Iglesia Católica como institución. Ahora, hay que hacer una diferenciación porque mucha gente confunde o cree que el archivo de distintas congregaciones religiosas, como pueden ser los jesuitas, los franciscanos, los de Sagrado Corazón de Recoleta o Belén, están en el archivo arzobispal. Y no están, porque estas son instituciones religiosas que mantienen o conservan su propio archivo documental. Entonces, congregaciones religiosas a un lado, Iglesia Católica como institución al otro lado, ¿sí? Entonces, solamente esta pequeña precisión para la gente que probablemente se está moviendo en esos temas de investigación. Otro archivo muy importante y muy conocido es el archivo municipal, que de hecho está frente a la Plaza de Armas de Lima, cerca al Palacio de Gobierno, frente, ¿no? Entonces, como el mismo nombre lo dice, en este archivo municipal podemos encontrar documentos emitidos por la Municipalidad de Lima desde su fundación, desde que era el antiguo Cabildo, por ejemplo, ¿no? No tengo el dato exacto de qué años o cuál es el rango temporal de los documentos que se resguardan ahí. Debe ser desde, como lo digo, desde la creación del Cabildo, ¿no? Otro archivo muy importante y que yo creo que tiene un buen punto a su favor porque es uno de los archivos que más ha digitalizado su documentación, es el archivo del Congreso de la República. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Congreso de la República a dos grandiosos y valerosos hombres que día y noche, bueno, no sé si noche, pero durante todo el día tenían la chamba de digitalizar los diarios de debates, emitidos desde, creo que el diario de debate más antiguo puede ser de 1860, por ahí, porque antes los se publicaban en el diario El Comercio. Pero en fin, entonces, el archivo del Congreso de la República, yo creo estar segura de que es uno de los archivos que ha digitalizado su documentación. Entonces, ¿qué tipo de información encontramos en el archivo del Congreso? No solamente diarios de debates, diarios de las asambleas constituyentes, documentación suelta emitida por el Congreso de la República, leyes, en fin, todo ese tipo de información. Pero lo bueno, como lo dije, es que pueden encontrar gran parte digitalizada en la página web. Y
Otro archivo también muy consultado por los investigadores, al menos aquí en Lima, es el archivo militar. Lo voy a leer porque yo no he consultado mucho el archivo militar. Está ubicado en el Paseo Colón, muy cerca al Real Plaza. He ido 2 veces nada más y a consultar el archivo Castilla, que lo pueden encontrar ahí también. Entonces, este archivo militar está administrado por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. La información que se encuentra aquí es referida a los documentos de contenido militar existentes en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que hoy en día es el Ministerio de Defensa, si más no recuerdo. Entonces, la información registrada ahí está desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. No sé si está en el siglo XVII, pero yo encontré un documento, que lo voy a dejar aquí abajito en el link, en donde dicen que a partir del siglo XVIII. Entonces tengan en consideración esto para la gente que está consultando o está investigando temas de historia militar, ¿sí? Y finalmente tenemos archivos de otro tipo de instituciones, como ya lo dije, instituciones de congregación religiosa, archivos privados como puede ser el archivo Ribagüero, el archivo Prado, el archivo de José Carlos Mariátegui también, que creo que ese sí está digitalizado. En fin, archivos de instituciones privadas. El diario El Comercio también, por ejemplo, el archivo de la Universidad San Marcos, el archivo de la Universidad Católica, que es, bueno, el archivo del Instituto Ribagüero. Bien, espero que ese listado que he hecho acerca de los archivos históricos aquí en Lima les haya podido ayudar por si están investigando algún tema. Pero la gran pregunta que se viene ahora es, ¿qué necesito yo como investigador, como estudiante, como simple mortal que me interesa la historia, por ejemplo? ¿Qué necesito hacer para poder consultar un archivo histórico? Y nuevamente aquí hago énfasis en el adjetivo histórico, porque un archivo convencional, no sé si es el nombre, puede ser consultado por cualquier persona, por el público en general, porque la información del Estado, si estás hablando de un archivo administrado por el Estado, es de uso público. Cualquier persona, creo que pagas 2 o 1 sol y puedes acceder a la información, porque es una información del Estado, que en teoría todo ciudadano peruano podría acceder. O sea, la información es pública. Pero cuando se habla de un archivo histórico, recuerden que estamos hablando de un archivo cuya información es importante, es relevante no solamente para el Estado, sino para la sociedad, y debe merecer un cuidado especial, sobre todo si estamos hablando de documentación que tiene siglos de antigüedad. Creo que el documento más antiguo que tiene el AGN es de 1500 y algo. Entonces no puede ser consultado por muchísimas personas, sino debe tener un cuidado en especial. Entonces, por eso hago énfasis en que hay algún tipo de requisito para poder consultar el archivo de la AGN. Y sí, voy a dar 5 tips, no, son 5 requisitos, que en su gran mayoría se extienden a todos los archivos históricos que acabo de mencionar. Al archivo del Congreso, al archivo militar, al archivo arzobispal, a la AGN, que son archivos pues manejados por el Estado, o en su caso, en su defecto, por la Iglesia. Entonces, 5 requisitos, y aquí van. El primero de ellos es, evidentemente, ser mayor de edad. Tienes que ser mayor de edad para poder consultar un archivo histórico. ¿Por qué? Creo que porque un niño no tendría tanto sentido que vaya a un archivo histórico. Sé que hacen visitas guiadas, pero usualmente tienes que ser mayor de edad, ¿sí? Lo segundo, para poder obtener el permiso de consultar un archivo histórico, es una carta de presentación de alguna institución. ¿Esto por qué? La persona que administra el archivo necesita entregarle, digamos, este tipo de documentos a una persona confiable, entre comillas. Entonces, con tu carta de presentación, la persona o el archivo, el administrador del archivo, se asegura de que tú no te vas a robar los documentos, de que los vas a cuidar y de que tú tienes un interés particular por consultarlos. Ahora, ¿cómo gestionas esta carta de presentación? Bueno,
Usualmente lo gestionan las universidades. Si trabajas en un periódico, lo gestiona el director periodístico. Y no sé, si trabajas en una empresa, pues pídeselo al gerente de tu empresa. La idea es que en esta carta de presentación la persona, que en este caso puede ser el rector, el director académico, el gerente o el director periodístico, diga que tú eres una persona que quiere o está interesada en investigar temas que conciernen al archivo que está solicitando. ¿Sí? Entonces necesitas una carta de presentación. El formato lo maneja cada institución, no cada archivo. Creo que hay un formato estándar dependiendo de cada archivo. Ahora, el siguiente requisito es rellenar una solicitud. Que eso sí lo maneja cada archivo, ¿no? Cada archivo dice, bueno, tienes que rellenar tus datos, tu nombre, por qué quieres investigar, bla, bla, bla. Lo cuarto es presentar una foto de tamaño carnet. ¿Por qué una foto de tamaño carnet? Porque en su gran mayoría estos archivos históricos emiten un carnet investigador, como estos de acá. No sé si pueden verlo ahí. Siempre digo pueden verlo y nunca se puede ver. Pero en fin, este es mi carnet investigador de la AGN, que ya venció, tengo que renovarlo. Y este es mi carnet investigador del archivo de la Biblioteca Nacional. Tengo otros por ahí que no sé dónde están. Pero necesitas una foto carnet. En este caso, el archivo general te pide una foto y en la biblioteca te toman la foto ahí. Entonces, son requisitos estándar, así que tengan en consideración. Lo ideal, recuerden, que es que ustedes vayan a la página web del archivo y vean qué requisitos te piden para tener un carnet investigador. Porque sin el carnet no vas a poder consultar un archivo histórico, ¿sí? Y finalmente, lo último que hay que hacer es pagar, realizar un pago para que te den tu carnet o para que puedas consultar el archivo histórico. El pago es mínimo, creo que el estándar es 25 o 30 soles, y en los lugares donde no te piden un documento, un carnet, que creo que el único que es el archivo militar y el archivo del Congreso, no te piden tener carnet, pero sí necesitas pagar como que 1 sol o 2 soles o algo así. Es un pago mínimo, pero en los lugares donde te piden un carnet sí necesitas pagar como que 25 soles y nada más. Y con eso, en la duración de tu carnet son como que 3, 4 años o 1 año. 3, 4 años, por ahí. Entonces, estas recomendaciones o estos requisitos son, digamos, las cuestiones más técnicas que tú tienes que tener en cuenta al momento de querer consultar un archivo. Necesitas ir a un archivo, necesitas tener tu carnet de investigador o, en su defecto, pagar un extra para poder acceder al archivo, ¿sí? Esto es lo previo, es lo que tienes que hacer antes de pisar un archivo. Para pisar un archivo vas con tu carnet o pagas tus 2 soles para entrar, nada más. Ahora, dentro del archivo, ¿qué cosa tienes que hacer dentro del archivo? Y también lo he enumerado para que sea más sintético y lleves tu paso a paso, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer, tu primer día de archivo, diga ya, mamá o profesor, ya tengo mi tema de investigación listo, ya tengo las cosas que quiero consultar. Es mi primer día de archivo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a hacerlo así, bien básico, ¿eh? No olvidarte tu carnet de investigador, porque sin esto no vas a poder entrar, ¿sí? Entonces, metes tu carnet de investigador a tu mochila y listo. Necesitas también llevar, tengo acá, para hacerlo así todo mucho más gráfico, tu DNI, que bueno, no lo tengo, pero necesitas llevar tu DNI. Sobre todo si estás consultando un archivo, el Archivo General de la Nación. En el AGN siempre te van a pedir dejar tu DNI y cuando entres a la sala de archivo de consulta necesitas mostrar tu carnet de investigador. ¿Sí? Eso. Ahora, ¿qué más necesitas? Necesitas llevar mascarilla y guantes. ¿Por qué? Porque aquí en Perú, sí, no te dan eso. Y tú necesitas, para consultar los documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, bueno, 20 creo que no, no puedes tocar los documentos con tus manos, necesitas un guante. Y no porque te vayas a contaminar, no.
sino porque los documentos se pueden valorar porque los documentos son consultados por muchísima gente. Entonces necesitas guantes y mascarillas para que los documentos antiguos tienden a tener un olor particular que puede dificultar su consulta, ¿sí? Entonces necesitas llevar mascarillas y guantes porque no te los dan ahí y te los van a pedir. No te van a dar el documento si tú no tienes puesto tus guantes. Y la mascarilla creo que es opcional, pero los guantes son obligatorios. Cualquier guante, cómprate un guante que esté en un sol, son los guantes de cirujano, en fin. Si tienes un guante particular de elección, lleva los que tú quieras, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesitas? Necesitas llevar una laptop para que puedas registrar los documentos o la información, o en su defecto necesitas llevar algo donde escribir. No te van a aceptar cuadernos, te van a aceptar hojas sueltas y lápiz. No lleves lapiceros, no te van a aceptar llevar lapiceros. ¿Por qué? No te permiten ingresar con cuadernos por el robo sistemático de documentos que ocurren dentro del archivo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, si tú vas con un cuaderno como este, ves un libro, es muy fácil que tú, o bueno, no que tú, sino que es muy fácil que una persona agarre un documento y ¡pah!, lo meta en el cuaderno y salga fácilmente robándose un documento. Entonces, hay ahora una ley, no sé qué cosa, que no te permite entrar con documentos, sino que tienes que entrar con hojas sueltas y con lápiz. ¿Por qué no con lapiceros? Porque hay gente loca que raya los documentos con lapicero y también los hace con lápiz, porque yo he revisado documentos rayados con lápiz. Entonces, si tú ves ese tipo de situaciones, va donde la señorita, donde la archivera o el archivero y le dices: mire, he encontrado este documento rayado, se lo entrego a usted para que pues tenga la conservación que se merece, ¿no? Porque recuerden que muchas veces la gente no se da cuenta, son tantos documentos que se consultan que pues se pierde la noción de su conservación, no de su conservación, sino que esos pequeños detalles como marquitas no deberían estar en el documento, ¿no? Entonces deberían pasar una conservación particular, ¿sí? Ahora, ya que tienes todas estas cosas técnicas, me olvidé de una. No puedes llevar mochila, no puedes ingresar a la sala de consulta con una mochila. Simplemente entras tú con tu carnet, con tus guantes, con tu mascarilla, con tu laptop o en su defecto tus hojas sueltas con lápiz. No puedes meter mochilas, así que no lleves mochilas o de lo contrario vas a tener que guardarlas. Creo que sí hay una posibilidad de guardarlas por ahí. En fin. Entonces, ya este es el primer punto. Estás ya en el archivo, ahora estás en la sala de consulta. ¿Qué cosa haces cuando estás ahí? Lo primero que debes hacer es solicitar el catálogo documental. ¿Qué rayos es el catálogo documental? Pues el catálogo documental es toda la información o todos los fondos documentales que tienen el archivo. Por ejemplo, si consultas el archivo republicano, puedes consultar tesorerías, prefecturas. No sé, se me viene más a la mente eso porque es lo que más he consultado yo. Pero los fondos documentales. Para eso también es muy importante que tú tengas muy claro el tema de tu investigación. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no sabes dónde pueden estar las fuentes que vas a consultar, el archivo te va a comer o te va a atrapar. Lo digo porque es tanta la documentación que hay que tú no puedes ir así a la deriva. Hay mucha gente que antiguamente, creo, por las experiencias que comentaban algunos profesores míos, la gente iba y decía: ay, no, voy al archivo así a ver a la loca que encuentro. Y así 2 meses y no encontraban nada porque hay tanta información que uno se pierde. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir con tu tema de investigación muy claro, habiendo identificado en los fondos documentales para esto. El catálogo usualmente no está en línea, ¿ya? Pero yo acabo de encontrar, cuando yo lo consultaba no estaba en línea, pero he visto que el Archivo Colonial ha colgado el catálogo documental. El Archivo Republicano no lo he encontrado, pero para los que están consultando el Archivo Colonial, lo voy a dejar aquí abajito el link con los distintos fondos documentales que tiene ese archivo. Entonces, no se me viene a la mente ahorita un ejemplo, pero
en el caso del archivo republicano, si estás buscando, no sé, cosas... en el archivo colonial, por ejemplo, cosas del situado, vas ahí mismo a la guía que te voy a dejar en el link y vas a poder encontrar si es que realmente hay información que te ayude. Sí, creo que no fue muy explícita, pero bueno, ya. Ustedes me entienden, saben que soy muy desordenada de hablar, por más que hago ¿cómo se llama esto? Mi guía, me pierdo, hablo por los cielos y bueno, espero que me puedan entender. ¿Sí? Entonces, lo cuarto era que ustedes tengan su tema de investigación muy claro y soliciten el catálogo documental. Y cuando ustedes soliciten el catálogo documental, a ustedes, la señorita que está ahí atendiendo, les va a entregar una fichita. Bueno, no tengo un ejemplo, les va a entregar una fichita en donde ustedes van a tener que colocar correctamente, por favor, el código del fondo documental, la página, toda la información que está ahí, para que la señorita o el archivero, usualmente es una chica, por eso digo señorita, para que el archivero vaya, en el caso si están trabajando en el archivo republicano, baje a los sótanos y busque lo que ustedes están solicitando. Por eso digo, si ustedes tienen que escribirlo bien, porque cada vez que ustedes soliciten un documento son de 10 a 15 o 20 minutos de que la persona va a buscar el documento. Si lo escriben mal, no lo va a encontrar y se van a demorar una hora más. O sea, porque se demoró media hora buscando y cuando ustedes lo escriban bien se va a demorar media hora buscando más y han perdido una hora de su vida simplemente buscando un documento porque ustedes lo escribieron mal. Entonces, traten de hacerle un favor no solamente a ustedes, sino también al archivero y escríbanlo bien, porque siempre pasa que lo escriben mal o no lo encuentran. Entonces, es un pequeño consejo desde mi experiencia que les va a ayudar, ¿sí? Y bueno, una vez que hayan llenado correctamente la ficha y la persona, el archivero, les trae su legajo o el documento o el fondo que hayan solicitado, ¿qué es lo que tienen que hacer con eso? Tienen varias opciones. Transcribir en el momento la información que les interesa, si es que la encontraron. Pueden pedir una fotografía con un costo que, bueno, cada archivo maneja el costo como más quiere. O pueden escanearlo también. O sea, la cosa es que pueden hacer cualquier tipo de transcripción. Ustedes mismos, una fotografía o escáner. En los dos últimos hay un precio adicional. Yo les recomiendo siempre transcribir, es lo mejor. Puede tomarse horas y horas, pero transcribir ahí te permite tener una mejor conexión y un mejor entendimiento con el documento. Entonces, opten más por transcribir en laptop más que en fichas o en hojas, no sé. Les recomiendo eso. Bien, me estaba olvidando de un punto importantísimo y esto lo voy a dejar acá. Desde hace un año me parece que el Archivo General de la Nación ya no permite consultas esporádicas. ¿A qué me refiero? Que si tú un día te levantaste y dijiste, hoy voy al archivo, vas con tu carnet y te deja entrar, ya no. Ahora, para consultar tanto el archivo colonial como el archivo republicano, tienes que solicitar un pedido especial. ¿Y cómo lo solicitas? Voy a dejar por acá este comunicado que sale ahora cada vez que entras a la página web del Archivo General de la Nación. Tienes que rellenar un formulario en Google Docs, lo envías y ellos te responden a ti cuándo puedes ir a consultar el archivo y la hora. Ahora, esta metodología que se está haciendo para poder consultar un archivo, que en teoría debería ser más práctico, o sea, como que tú vas el día que quieres ir, se está haciendo a partir de los últimos robos. Bueno, hace un año hubo un robo de un documento firmado por San Martín, en donde se le daba la libertad a una esclava que había sido enfermera de los patriotas, algo así. Entonces, bueno, es básicamente por el robo esporádico de documentos. No estoy segura, además, creo que no es la solución hacer ese tipo de restricción para la gente que realmente está interesada en la investigación, pero es lo que nos toca. Entonces, si alguien quiere consultar el AGN, no sé hasta cuándo seguirá esta medida, tiene que solicitar la cita por correo o por Google Docs, especificando tema de investigación, DNI, cuántas horas vas a permanecer en la sala.
Y bueno, todo esto se lo voy a dejar aquí abajito en el link directo para que ustedes puedan inscribirse si están interesados en consultar el AGN. No es la medida más idónea, es lo que nos toca en el país. Si ustedes han tenido alguna experiencia parecida en alguno de los archivos que he consultado, por favor también comenten su experiencia para conocer aquí nosotros cómo actuar frente a este tipo de situaciones que a mí realmente me preocupa y me sorprende. Yo hace mucho que no consulto los archivos generales, nada, yo he estado consultando sobre todo archivos de congregaciones religiosas, que es muy distinto, muy distinto consultar un archivo del Estado. Pero sí, me llama mucho la atención lo que está pasando. Si ustedes tienen experiencias parecidas, nuevamente coméntenlo en los comentarios. Y nada, yo espero que no sé cuánto tiempo de video, ya la batería se me está acabando, estos pequeños consejos les haya ayudado en algo a que la visita al archivo no sea engorrosa. La visita al archivo siempre es muy prolífica. Si tú tomas tus medidas, si tú tomas las medidas con anticipación, puede ser que tu visita al archivo sea muy pero muy interesante. A menudo me encuentro con amigos que dicen, ay no, tengo que ir al archivo, qué flojera. No debería ser así. El archivo debería ser una experiencia muy enriquecedora y sobre todo una experiencia de disfrute para la gente que estudia ciencias sociales, ¿no? Es el contacto con los documentos, es el contacto con la historia, es la materia prima del historiador, del investigador, ¿no? Entonces no debería ser una experiencia avasallante, o sea, no debería ser algo muy restrictivo, que te dé flojera, no. Debería ser interesante y creo que estos consejos que les he dado, podría ayudarles a que la experiencia sea mucho más bonita. Así que nada, cuéntenme sus experiencias, por favor, porque cada vez que voy a un archivo nuevo, saco nuevas experiencias y son anécdotas al final para contarlo entre chelas con amigos, ¿no? Tantas experiencias que uno puede llegar a tener en un archivo. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de seguirme aquí abajito en mis redes sociales. Pueden escribirme todas las veces que quieran, yo voy a estar muy atenta. Me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.